Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema el poema. Bueno, vamos a ver primero qué es un poema. Pues son textos escritos en líneas cortas que expresan sentimientos, vivencias y emociones. Entonces, para empezar, cuando nosotros vamos a escribir un poema o vayamos a leer un poema, pues principalmente lo que quiere hacer un poema es transmitirnos algún sentimiento. Cuando hablamos de sentimientos, hablamos de amor, de tristeza, de odio, o sea, dependiendo de qué va a ser el poema. Y va a decirnos algunas vivencias o emociones de la persona que haya escrito este poema. Ese es el objetivo principal de los poemas. Y comúnmente estos están escritos en versos y se tienen que respetar los recursos poéticos clásicos como el ritmo. Cuando hablamos de versos, nos referimos a los renglones que va a tener un poema. Cada renglón, cada uno de los renglones que nosotros veamos en un poema van a ser versos, no se les van a llamar renglones, se les van a llamar versos. Y un conjunto de 4 versos es una estrofa. ¿Sí? Normalmente todos los poemas están escritos por 4 rengloncitos, o sea, 4 versos, y todo ese conjunto de los 4 renglones, o sea, los 4 versos, es una estrofa. También nos dicen que tienen que tener un ritmo. Entendemos por ritmo que es la forma en la que se dice un poema, es decir, es el efecto que le damos al respetar los acentos, las pausas y la velocidad. Entonces, cuando nosotros vayamos a decir un poema, pues tenemos que respetar estas características. La acentuación, hay que pronunciar muy bien las palabras que tengan acento. Las pausas entre verso y verso, pues lleva ciertas pausas y la velocidad. Tampoco podemos leerlo todo de corrido sin respetar las comas y los puntos. Esto se refiere al ritmo. Bueno, ¿cómo están escritos? Estos pueden estar escritos de dos formas. En verso. En este siempre se ocupará una serie de normas. Una de ellas es el uso de las rimas, pero también la métrica. Este tipo de textos están más enfocados en creaciones literarias. Bueno, la primera forma en la que puede estar escrita un poema es en verso. Cuando vamos a escribir un poema en verso, tenemos que respetar mucho las rimas. Entre verso y verso podemos poner unas rimas, esto quiere decir que al final del verso, pues las palabras tienen que tener el mismo sonido. Pero también tienen que tener esta parte muy importante que es la métrica. La métrica la vamos a entender que es el número de sílabas que va a tener cada verso. Cada verso, perdón que lo siga repitiendo, pero para que quede muy claro. Cada verso es cada renglón. Entonces, cada renglón o cada verso tiene que tener la misma cantidad de sílabas. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el día es mejor hoy porque estás tú aquí. Entonces, si todo esto verso lo vamos separando por sílabas, vemos que cada verso tiene 7 sílabas. Cuando vamos a escribir entonces un poema en verso, tenemos que respetar esta regla. Pueden variar entre 6 y 7 o 4 y 5, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a ir haciendo. Pero sí tenemos que respetar mucho la métrica. No podemos poner un verso de 7 y otro verso de 10. No se puede hacer eso. Tienen que coincidir de preferencia todas igualitas o tener una pequeña variación. En este ejemplo, si pusiéramos uno de 6 y uno de 7, no hay mucho problema. Pero sí es algo importante que tenemos que respetar, tanto las rimas como la métrica si lo vamos a escribir en verso. Y la otra forma es en poesía. En esta es algo más común, ya que es la forma natural en la que nos expresamos. Es decir, en esta solo es importante tomar en cuenta las reglas gramaticales y de ortografía, sin importarnos ni la rima ni la métrica.
O sea, en esta es una manera mucho más fácil de escribir una poesía. Simplemente vamos a expresar nuestros sentimientos, ya dijimos lo que se entiende por sentimientos, sin necesidad de que tenga que tener rimas cada verso o que cada verso tenga que tener la misma métrica. Aquí no es importante. Entonces, ustedes verán cómo es cuando vayan a escribir un poema, si lo van a hacer en forma de verso o lo van a hacer en forma de prosa. Características. Bueno, tiene un conjunto de versos, es una estrofa. Como dijimos, cada 4 versos, cada 4 renglones es una estrofa. La coincidencia de sonidos finales se les llama rima. Lo que decíamos, cuando vamos a escribir un poema, al final de cada verso podemos hacer que rime, en caso de que lo hagamos de este tipo, en forma de verso. Y para declamar un poema es necesario hacerlo de manera fluida y dándole la entonación correcta dependiendo del sentimiento que queramos transmitir. Bueno, en este caso entendemos por declamación es el decir el poema con la entonación correcta, pero ocupando las manos, ocupando la gesticulación de la cara como lo vemos en la imagen. Eso es declamar un poema. La diferencia entre declamar y recitar un poema simplemente es que cuando lo vamos a recitar es decirlo con la entonación correcta, únicamente respetando el tono de voz. No necesitamos mover ni las manos ni hacer ninguna gesticulación con la cara. Esas son las diferencias entre declamar y recitar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un poema. Mi perro y mi gato, los dos siempre juegan. Son buenos amigos que no se pelean. Así cuando el perro se va de paseo, el gato maullando le dice hasta luego. Bueno, aquí tenemos un ejemplo cortito de un poema que se refiere a unos animalitos. Vamos a contestar unas preguntas entre ustedes y yo, apoyándonos con este pequeño poema que pusimos. La primera pregunta dice: ¿a quién va dirigido el poema? Conforme a lo que acabamos de ver, este poema, ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo dirigió? ¿A quién dirigió este poema? Bueno, espero que coincidamos. Yo creo que este poema va dirigido a sus mascotas, que son su perrito y su gatito. La siguiente pregunta es: ¿qué sentimientos se expresan? En este poema, ¿qué sentimientos está expresando el dueño de estos animalitos? Está expresando odio, rencor, tristeza, amor, alegría. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir ese poema cuando tú lo ves? ¿Qué es lo que tú aprecias? Bueno, yo lo que aprecio es cariño y amor entre los dos animalitos. Eso es lo que considero yo que expresa este pequeño poema. Y por último, ¿está escrito en verso o en prosa? Conforme a lo que acabamos de ver, ¿cómo está escrito este poema? ¿En verso o en prosa? Recuerden que cuando está escrito en verso, lleva rimas, lleva un ritmo, lleva una métrica, y cuando está escrito en prosa, pues únicamente se respetan las reglas gramaticales y la ortografía. Entonces, chéquenlo. Si es necesario, cuenten las sílabas. Bien, pues este poema está escrito en verso. Como vemos, tiene rima entre juegan y pelean, y también en paseo y luego. También, si contamos las sílabas, pues vamos a ver que están entre 6 y 7 las sílabas que tiene cada verso. Vemos que las estrofas están en 4 versos cada estrofa, como se tiene que escribir. Entonces, este poema está escrito en verso. Por cierto, les recomiendo que vean
el texto del himno nacional mexicano para que vean un ejemplo claro de lo que es un poema muy bien hecho. El himno nacional mexicano es un poema muy bien hecho. Van a ver la métrica que tiene cada verso para que chequen cuántas sílabas tiene cada verso. Ahí se los dejo para que lo chequen. Bueno, pues de esta manera es como concluimos el tema del poema. Espero que no haya quedado ninguna duda. Ya vimos que un poema pues es para transmitir algún sentimiento de cualquier tipo y que se pueden escribir en verso o en prosa. Ya checamos lo que es el ritmo, ya checamos lo que es la métrica, que son puntos muy importantes, y ya checamos lo que son las reglas gramaticales. Los acentos, las comas, todo eso es muy importante tomar en cuenta cuando vayamos a hacer un poema. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día lunes, martes y miércoles. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.